Naruto First Steps, volumen 11 prólogo. El informe. Nuevos estudiantes, salidos de la proclamada Academia Shinobi, fueron reunidos en 3 equipos diferentes. Cada equipo, conformado por 3 integrantes y un sensei, tenía un propósito: enseñarles y mostrarles el mundo que los rodeaba. El mundo Shinobi. El equipo 7 estaba conformado por Tsumugi, la última sobreviviente de un clan maldito, sin familiares aparentes. Tsubasa, un niño huérfano que, aunque poseía chakra, su propio cuerpo rechazaba cualquier uso del mismo. Naruto Uzumaki, huérfano y contenedor maldito de la bestia de las 9 colas. Información confidencial que solo conocían el Hokage y varios jefes de clanes. Sensei Kazuhiko Uzumaki, líder del equipo. El equipo tenía la misión de llevar a Tazuna hasta el país de las olas y dejarlo allí. Nada más. Pero las cosas cambiaron cuando resultó que el país de las olas estaba bajo el dominio del magnate gato. La situación escaló, y Kazuhiko Uzumaki, como sensei responsable, tenía la obligación de continuar la misión. No podía abandonar a su protegido. Tazuna había mentido. Por falta de dinero, una misión de rango C se transformó en algo mucho más peligroso. De ser una misión simple, pasó a SSS. Y Kazuhiko, aunque podría haber regresado, decidió quedarse para asegurar la vida de sus estudiantes. Omura terminó de leer el archivo en la sala de reuniones. Todos estaban presentes. Los jefes de clan, los consejeros, y en el centro de la mesa, 2 figuras clave. Masashi, como el Hokage, y Hiruzen, como su mano derecha, escuchando cada palabra con atención. El silencio se extendió por un momento. Luego, las voces comenzaron a alzarse. País de las olas, 2 días después la niebla que durante años había envuelto el país de las olas como un sudario de tristeza finalmente se había disipado. El sol, ese visitante casi olvidado, bañaba ahora cada rincón con una luz cálida y dorada. Las calles, antes vacías por el miedo, comenzaban a llenarse de risas y conversaciones. Los niños volvían a jugar sin mirar sobre sus hombros. La libertad tenía un sabor nuevo. Sabía a esperanza. En el centro de todo, orgullo de una nación renacida, el gran puente de la esperanza se alzaba completo. Tazuna, con sus propias manos temblorosas pero firmes, había colocado la última piedra esa mañana. El puente que conectaría al país de las olas con el mundo ya no era un sueño. Era una realidad. En la casa de Tazuna el ambiente era de paz, aunque el aroma a ungüentos medicinales y vendajes frescos delataba que la guerra había pasado factura. Tsubasa yacía en un futón, su cuerpo cubierto de vendajes que los Anbu médicos habían colocado con precisión experta. Cada vez que intentaba moverse, un dolor punzante le recordaba por qué debía quedarse quieto. Pero en sus ojos había una luz nueva. Había enfrentado a Aku. Había sobrevivido. Había demostrado su valía. «Deja de retorcerte», le dijo Tsumugi desde su propio futón, ubicado a unos metros. «Escuché a la médico decir que si te rompes otro vendaje, te atará al futón». Tsubasa resopló, pero obedeció. Tsumugi, a pesar de sus propias heridas, especialmente el impacto en el estómago que aún le dolía al respirar, mantenía su habitual expresión estoica. Pero incluso ella, en los momentos de silencio, dejaba escapar una pequeña sonrisa. Habían ganado. En el rincón más alejado de la habitación, separado por respeto y precaución, Aku también se recuperaba. Sus heridas eran graves, quizás las más graves de todos, pero los Anbu médicos habían logrado estabilizarlo. Pasaba la mayor parte del tiempo dormido, pero cuando despertaba, sus ojos buscaban instintivamente una sola cosa: la figura de Zabuza, que descansaba en otra habitación. «El mocoso ese», murmuró Tsubasa, señalando con la cabeza hacia Aku. «Nos dio una paliza y ahora está aquí, curándose con nosotros. Qué raro es todo».
No es raro, respondió Tsuniji, sin abrir los ojos. Es la guerra. Y la paz. A veces los enemigos dejan de serlo. Tsubasa no supo qué responder a eso. Así que guardó silencio. En la habitación contigua Zabuza Momochi yacía inmovilizado. No por vendajes, aunque también los tenía. Estaba inmovilizado por algo más poderoso. La confusión. Había perdido. Había sido derrotado limpiamente por Kazuhiko. Y en lugar de matarlo, lo habían curado. En lugar de ejecutarlo, le habían dado un futón y un techo. Malditos shinobis de Konoha, gruñó, pero sin convicción. Sus ojos se desviaron hacia la puerta. Sabía que Aku estaba al lado. Sabía que su mocoso, su único lazo con algo parecido a la humanidad, vivía. Y por primera vez en décadas, el demonio de la niebla no supo qué sentir. Afuera, en el pequeño jardín, Naruto estaba sentado en una roca, observando el horizonte. Era el único del equipo que no tenía un solo rasguño. No había participado en ningún combate. No había enfrentado a nadie. Solo había observado, corrido y escondido mientras sus compañeros arriesgaban sus vidas. Sus manos apretaron las rodillas. ¿Qué estás pensando, mocoso? La voz de Anko lo sacó de sus pensamientos. La kunoichi estaba apoyada contra el marco de la puerta, un dango en la mano. Naruto tardó en responder. Sensei, ¿yo soy un cobarde? Anko levantó una ceja. Luego, inesperadamente, soltó una carcajada. ¿Cobarde? Tonto, no fuiste a la batalla porque Kazuhiko te lo ordenó. Él sabía que no estabas listo. Y un buen soldado obedece órdenes, no las sigue ciegamente. Naruto la miró, sin entender del todo. Mira, continuó Anko, acercándose, la próxima vez serás tú quien pelee. Pero para eso, tienes que entrenar. Aprender. Volverte más fuerte. Y eso no se logra muriendo en tu primera misión. Le revolvió el cabello con una sonrisa burlona. Así que deja de hacer pucheros y prepárate. Cuando volvamos a Konoha, tu entrenamiento de verdad va a comenzar. Por primera vez en días, Naruto sonrió. Al atardecer Kazuhiko se sentó en el borde del puente recién terminado, mirando cómo el sol teñía el mar de naranja y púrpura. A su lado, Anko apareció silenciosamente, sentándose junto a él. Bonita vista, dijo ella. Sí, respondió él. Casi hace olvidar todo lo que pasó para llegar hasta aquí. Anko lo miró de reojo. Lo hiciste bien, Kazuhiko. Tus estudiantes están vivos. La misión está completa. El país es libre. ¿Qué más quieres? Kazuhiko sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. Que la próxima misión sea más tranquila. Como escoltar a un gato perdido o algo así. Anko rió, un sonido raro en ella pero agradable. Eso no va a pasar y lo sabes. Lo sé. El silencio se hizo cómodo entre ellos. El viento soplaba suave, trayendo el olor a sal y libertad. Anko, dijo Kazuhiko después de un rato. Gracias por venir. Por traer a los Ambu. Por salvarnos el trasero. Ella lo miró, una sonrisa pícara en sus labios. Siempre, Uzumaki. Siempre. Y por un momento, bajo el atardecer del país de las olas, dos shinobis de Konoha compartieron algo más que una vista. Compartieron una promesa silenciosa de que, pase lo que pase, no estarían solos. Fronteras del país del fuego, límite con el país del viento. Mismo momento la luna apenas se asomaba entre las nubes cuando decenas de figuras cruzaban entre los árboles a toda velocidad. Sus máscaras de animales, sus uniformes oscuros, su sigilo mortal. Eran los Ambu de raíz, la organización secreta de Dan Shimura, moviéndose como sombras hacia el corazón de la batalla. O más bien, hacia donde creían que aún había batalla. El objetivo. Ayudar a sus compañeros. La realidad.
Seguir alimentando el fuego de un conflicto que llevaba días gestándose en la frontera con Sunagakure. 3 estudiantes de la arena se habían convertido en una amenaza inesperada, y Raíz no iba a permitir que nadie desestabilizara sus planes. Pero cuando llegaron a la línea imaginaria que separaba el país del fuego del país del viento, se detuvieron en seco. El bosque había desaparecido. Bueno, no literalmente. Pero los árboles yacían partidos, troncos gigantescos caídos como palillos, las marcas de una batalla devastadora grabadas en cada centímetro del terreno. Y entre los escombros naturales, los cuerpos. Muchos cuerpos. Los Ambú de raíz que habían llegado antes, sus compañeros, sus aliados, yacían esparcidos por doquier. Algunos inmóviles, con los ojos abiertos mirando la nada. Otros aún se movían, agonizantes, sus manos buscando inútilmente detener la sangre que brotaba de heridas imposibles. El silencio solo era roto por los gemidos de los moribundos. ¿Qué pasó aquí?, preguntó uno de los Ambú recién llegados, su voz filtrada por la máscara pero el temblor evidente. La respuesta llegó en forma de una risa infantil desde las sombras. Los Ambú giraron, armas listas. Y entonces las vieron. 3 figuras emergieron de entre los árboles destrozados. Temari, con su abanico gigante apoyado en el hombro y una sonrisa burlona en el rostro. A su lado, Kankuro dejaba caer los hilos de su marioneta, todavía manchados de sangre fresca. Y entre ellos, la más pequeña. La más peligrosa. Rin. La Jinchuriki de la una cola. Su cabello rojo como la sangre, sus ojos verdes mirando a los Ambú con una mezcla de aburrimiento y curiosidad animal. A su alrededor, la arena comenzaba a levantarse lentamente, formando remolinos protectores. Vaya, dijo Temari, su voz cantarina. Pensamos que ya habían enviado suficientes hormigas. Pero siguen llegando. Mejor, gruñó Kankuro, sus dedos moviendo los hilos casi imperceptiblemente. Así practicamos. Rin no dijo nada. Solo inclinó la cabeza, observando a los Ambú como quien observa insectos antes de aplastarlos. La arena a sus pies comenzó a agitarse. Los Ambú de raíz, entrenados para no sentir miedo, sintieron algo muy parecido recorrer sus espaldas. Y supieron, con una certeza aterradora, que la leña que habían venido a echar al fuego ya estaba ardiendo. Y ellos estaban a punto de ser las llamas. Casa de Tazuna, noche bosque cercano. Kazuhiko caminaba tranquilo entre los árboles, sus pasos apenas rompiendo el silencio de la noche. En su mano derecha, un encendedor giraba entre sus dedos por costumbre. En la otra, un cigarrillo sin encender. ¡Qué fastidio!, murmuró en voz baja, llevándose el cigarrillo a los labios. Detuvo el movimiento un momento, mirando el pequeño tubo de papel con una mezcla de resignación y costumbre. Maldita sea, Masashi. Ya hasta me acostumbré a decir esa palabra tuya. Y es tu familia. Negó con la cabeza, una sonrisa irónica en los labios. El encendedor chisporroteó una vez, 2 veces, hasta que la llama prendió el extremo del cigarrillo. El humo se elevó en espiras perezosas, mezclándose con la niebla ligera que aún flotaba entre los árboles. Dio una calada profunda, dejando que el humo llenara sus pulmones antes de exhalarlo lentamente hacia el cielo nocturno. Oye, Uzumaki. La voz llegó desde arriba, grave y cortante como una hoja recién afilada. Kazuhiko no se sobresaltó. Solo giró la cabeza con parsimonia, sus ojos encontrando la silueta recostada en la rama de un árbol añoso. Zabuza Momochi estaba allí, una pierna colgando, su única mano visible descansando sobre la rodilla. Miraba a la luna con una expresión que podría haber sido nostalgia o simplemente vacío. Dime si tienes alguno por ahí metido, continuó Zabuza, sin apartar la mirada del cielo. Para que compartas. Kazuhiko sonrió, una sonrisa genuina que rara vez mostraba en batalla.
Parece que tú también saliste a tomar aire, ¿no es así, Zabuza? Caminó hacia el árbol con la tranquilidad de quien no tiene prisa ni miedo. Su mano buscó en los bolsillos de su chaleco jean, rebuscando entre sellos y pequeños objetos hasta encontrar lo que buscaba. Otro cigarrillo, ligeramente aplastado pero intacto. Dime algo, Uzumaki Kazuhiko, dijo Zabuza, aceptando el cigarrillo que Kazuhiko le lanzó sin mirar, atrapándolo con reflejos que ni las heridas podían quitarle. Dime, Zabuza. ¿Qué quieres saber? Soy todo oídos, respondió Kazuhiko, apoyándose contra el tronco del árbol y mirando también hacia la luna. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Preguntó Kazuhiko, sin mirarlo. Zabuza se incorporó ligeramente en la rama, sus ojos ahora fijos en el Uzumaki. El cigarrillo descansaba entre sus dedos, aún sin encender. ¿Por qué adoptaste a un niño que no puede moldear chakra? ¿Al chico de las 9 colas? ¿Y a una mocosa con resistencia a la vida misma? El silencio se extendió por un momento. Solo el viento moviendo las hojas, solo el leve crujir de la madera vieja. Kazuhiko sonrió. Una sonrisa amplia, sincera, que iluminó su rostro curtido. Vaya, dijo, riendo suavemente. Eres rápido para adivinar las historias de mis 3 mocosos y sus problemas. Zabuza no respondió. Solo esperó, el cigarrillo aún apagado entre sus dedos, sus ojos de depredador fijos en el hombre que lo había derrotado. Y en la noche del país de las olas, 2 enemigos compartían algo más que tabaco. Compartían preguntas sin respuesta y silencios que pesaban más que cualquier palabra. Naruto First Steps, volumen 11. Kazuhiko dio una última calada a su cigarrillo, el humo escapando lento entre sus labios mientras sus ojos se mantenían fijos en la luna. Cuando habló, su voz tenía el peso de alguien que ha aceptado su propia naturaleza sin excusas. El bufón. Zabuza arqueó una ceja, esperando. Naces con el poder de un dios, pero con la voluntad de un cobarde, continuó Kazuhiko, cada palabra medida, precisa. Llegas tarde. Porque en el fondo, prefieres ser el último hombre en pie que el primero en morir por alguien. Tiró el cigarrillo al suelo y lo aplastó con la bota, listo para retirarse. Su silueta comenzó a alejarse entre los árboles, pero la voz de Zabuza lo detuvo antes de dar el tercer paso. Eres un bufón que casi acaba conmigo y con Aku, dijo el demonio de la niebla, su tono cargado de una curiosidad genuina. Pero al final, no quisiste. Tu Chidori llegó antes a mi corazón, igual que al de Aku. Pero tú fuiste más rápido. Si hubieras querido, nos matabas a los 2 juntos de un solo golpe. Kazuhiko se detuvo, sin volverse. ¿Por qué te detuviste? ¿Por qué no acabaste con tu misión? El silencio se extendió por un momento eterno. El viento movió las hojas. La luna siguió brillando, indiferente. Kazuhiko giró ligeramente la cabeza, mostrando apenas el perfil de su rostro iluminado por el tenue resplandor nocturno. Porque no todos los bufones somos estúpidos, respondió, y en su voz había algo que Zabuza no supo identificar. Algunos sabemos cuándo tenemos que detenernos. Y decir, basta, bufón. Sin más palabras, sin mirar atrás, Kazuhiko continuó su camino hacia la casa de Tazuna. Sus pasos se perdieron entre la oscuridad del bosque, dejando a Zabuza Momochi solo bajo la luz de la luna. El demonio de la niebla se quedó allí, inmóvil, el cigarrillo humeando entre sus dedos. Sus ojos seguían la dirección donde el Uzumaki había desaparecido, y por primera vez en mucho tiempo, no supo qué pensar. Maldito bufón, murmuró finalmente, pero no había odio en sus palabras. Solo respeto. Casa de Tazuna, mañana siguiente cocina el aroma a comida recién hecha envolvía cada rincón de la casa. Tsunami movía las ollas con la destreza de quien ha cocinado todo para otros toda su vida, pero esta vez había algo diferente en sus movimientos. Una ligereza, una sonrisa que no se borraba de sus labios.
El país de las olas era libre. Su padre estaba a salvo. Su hijo ya no vivía con miedo. Y su cocina estaba llena de niños hambrientos. En la mesa principal, el caos reinaba en su máxima expresión. Naruto devoraba todo lo que encontraba a su paso. Un bol de arroz desapareció en cuestión de segundos. Un plato de pescado siguió el mismo camino. Sus manos se extendían hacia cualquier fuente que osara acercarse a su radio de acción, sus mejillas infladas como las de un hámster en época de cosecha. A su lado, Tsumugi lo observaba con el rabillo del ojo, su expresión de molestia creciendo por segundos. Ella comía un tomate con una calma estudiada, mordiscos pequeños y precisos, como si el mundo a su alrededor no estuviera ardiendo en un caos de voracidad rubia. Pero Naruto era Naruto. Su mano voló hacia los tomates restantes en el centro de la mesa justo cuando Tsumugi alcanzaba el último. Usura Tonkachi, murmuró ella, apenas audible, mientras juntaba los tomates contra su pecho en un gesto protector. Teme. Quiero un tomate. Dame. Gritó Naruto, lanzándose sobre ella con la elegancia de un sapo hambriento. Lo que siguió fue una batalla campal en miniatura. Naruto intentaba arrebatarle los tomates por la izquierda, Tsumugi los cambiaba de mano. Naruto atacaba por la derecha, Tsumugi se giraba. Los tomates volaban de una mano a otra como si fueran objetos sagrados en una guerra religiosa. Suelta, Usura Tonkachi. Dame uno. Solo uno. Busca en la nevera. No hay, ya me los comí todos. En medio del caos, completamente ajeno a todo, Tsubasa permanecía sentado en su rincón habitual. Comía sus dangos con parsimonia, pero su atención no estaba en la comida ni en la pelea. Sus ojos estaban pegados a un pequeño libro que siempre llevaba consigo, oculto bajo la ropa cuando era necesario. El Icha Icha. Estaba tan absorto en sus páginas, tan perdido en ese mundo de novelas románticas para adultos que su sensei le había prestado sin explicación, que la pelea de sus compañeros podía haber sido entre osos gigantes y no se habría dado cuenta. Aku, por su parte, observaba la escena desde una esquina de la cocina. Había sido invitado a la mesa, Tsunami había insistido, pero aún no se sentía parte de aquello. Sus ojos recorrían a Naruto y Tsumugi forcejeando, a Tsubasa leyendo ajeno, y no podía entenderlo. ¿Por qué pelean? Preguntó en voz baja, más para sí mismo que para nadie. No hubo respuesta. La pelea continuaba. Hasta que Tsumugi, en un movimiento rápido y calculado, mordió uno de los tomates con furia y, acto seguido, le lanzó el resto directamente a la cara de Naruto. El impacto fue glorioso. El tomate explotó contra la nariz del rubio, esparciendo semillas y jugó por todo su rostro. Naruto se quedó congelado, los ojos abiertos como platos, las mejillas rojas no de vergüenza sino de puré de tomate. El silencio se hizo en la cocina. Y entonces, un sonido nuevo llenó el espacio. Una risa. Suave, corta, casi involuntaria. Pero una risa al fin. Todos giraron hacia el origen. Aku, con una mano cubriéndose la boca, los ojos abiertos por su propia reacción. No había podido evitarlo. La imagen de Naruto cubierto de tomate, la expresión de Tsumugi de satisfacción contenida, todo era tan normal. Tan humano. Aku, ¿te reíste? Preguntó Naruto, todavía con tomate goteándole de la barbilla. Aku bajó la mano rápidamente, intentando recuperar su compostura. Yo, no. Fue otra cosa. Sí te reíste. Gritó Naruto, y una sonrisa enorme comenzó a formarse en su rostro manchado. Te escuché. Tsumugi, a pesar de su estoicismo, dejó escapar una pequeña sonrisa. Incluso Tsubasa levantó la vista de su libro por un segundo, arqueó una ceja, y volvió a su lectura. Aku no supo qué hacer. Miró hacia la puerta, hacia la mesa, hacia cualquier lado. Pero en el fondo,
Muy en el fondo, algo cálido se había instalado en su pecho. Quizás, solo quizás, este era el sabor de la paz. En la entrada de la casa Kazuhiko y Zabuza llegaron juntos, en un silencio cómplice que ninguno de los dos admitiría jamás. Al asomarse a la cocina y ver la escena, Naruto cubierto de tomate, Tsunade con su media sonrisa, Tsubasa leyendo, Aku intentando desaparecer, ambos intercambiaron una mirada. Tu equipo es un desastre, dijo Zabuza. El tuyo acaba de reírse, respondió Kazuhiko, señalando a Aku con la cabeza. Zabuza miró a su joven acompañante, vio ese brillo nuevo en sus ojos, y por un momento, algo se movió en su pecho. Algo que no sentía desde hacía décadas. Cállate, Uzumaki. Kazuhiko sonrió. Vamos, demonio. A veces, ser un desastre no está tan mal. Continuará próximamente,